La carrera no está hecha con el principal objetivo de dar estabilidad a los maestros, sino de dar mejor calidad a la educación. Y hemos invitado a nuestros estudios para un debate sobre la controversia que se ha generado con respecto a la decisión del Congreso lo que podríamos llamar el nombramiento automático de maestros que tengan un determinado número de años en esa condición. Y esto ha generado el debate y la pregunta, ¿y la evaluación no debería ser una condición, la evaluación para el nombramiento de un maestro? Pasión Dávila, congresista que ha promovido esta iniciativa legislativa, está en nuestros estudios, y está también María Amelia Palacios. Ella ha sido presidenta del Consejo Nacional de Educación y representan posturas distintas con respecto a esto. Yo quisiera que empecemos con Pasión Dávila para que nos explique puntualmente por qué han propuesto lo que han propuesto y qué consecuencias, según ellos, positivas podría traer. Muchas gracias a usted y acá a la maestra, seguramente, su maestra no lo conozco. Yo vengo de una zona rural, conozco la necesidad inmensa que tienen los profesionales en educación y sé que hasta ahora no tienen la posibilidad de tener un derecho laboral. Al igual que cualquier otra profesión, todas las personas humanas tenemos un derecho a un trabajo. En consecuencia, si nosotros sabemos desde la fecha que se inició la evaluación, se puede decir técnica, para poder nombrar a los profesionales en educación para que sean nombrados, ¿en qué ha mejorado? No ha mejorado en nada, absolutamente nada, yo lo constato, no por ser solo docente, director, sino conozco como dirigente que ha sido por muchos años en la región de Pasco, en qué condición están las personas que supuestamente por evaluación que ingresaron a ser docentes. ¿En qué ha mejorado? Y nada. En consecuencia, tantos profesionales que tienen 10, 15, 20 años, hasta ahora no tienen un derecho laboral, una estabilidad laboral, una estabilidad emocional. ¿En qué país estamos? Por lo menos eso pues hay que garantizar. Si ellos cada año, al igual que son evaluados, van a dar su evaluación también y están certificados, tienen maestría, tienen doctorado. Lo que pasa seguramente en esa valla alta que han puesto no pueden alcanzar seguramente, pero vamos a evaluar en el aula pues a esos colegas que están trabajando por muchos años. En consecuencia, ¿en qué país estamos? Si esas plazas van a ser pues plazas presupuestadas, no vamos a afectar en nada. Un docente de primer nivel con un docente contratado ganan el mismo sueldo. Entonces acá no estamos forzando a nada que puede de repente generar un desbalance económico, sino de acuerdo al convenio internacional, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la equidad, estamos proponiendo para que estos docentes sean nombrados y tengan estabilidad laboral como cualquier persona humana que podríamos estar en el país. María Amelia, ¿qué piensa? ¿Qué piensa usted? Creo que lo primero que hay que hacer es recordar los objetivos de la carrera pública magisterial. Y los objetivos están en la ley y establecen que la razón de existencia de la carrera es garantizar la calidad de la educación para los estudiantes. Y para garantizarla necesitamos los mejores maestros trabajando para el sistema educativo público. Además, buenas escuelas y apoyo a los profesores. Entonces, la carrera está organizada de manera que se pueda seleccionar a los mejores profesores con título pedagógico y que pasen una evaluación, un concurso público, ¿no? Yo entiendo la preocupación del congresista cuando dice que efectivamente tenemos en este momento un porcentaje muy alto de profesores contratados y un porcentaje un poquito más alto nada más de nombrados, digamos. Tenemos 52% de profesores nombrados en la carrera versus 48% de contratados. Hay una proporción allí que tenemos que corregir. Pero esa corrección, la solución a ese problema, no creo desde mi punto de vista que sea eliminar el concurso público o no cumplir con lo que establece la ley de reforma magisterial, que es que deben realizarse 2 etapas de evaluación, una prueba única nacional y luego una prueba descentralizada que evalúa efectivamente el desempeño del profesor en el aula.
Lo que este proyecto está proponiendo es un atajo, es que no se cumplan esas condiciones para ingresar a la carrera. Es decir, que se toma en cuenta que solo el tiempo de permanencia en el ejercicio de la docencia, digamos. Claro, son 2 requisitos. Título profesional, que efectivamente tienen, porque si no, no podrían ni siquiera presentarse al concurso público, y luego tener 3 años o más de contratados. El hecho de que hayan sido contratados, efectivamente, como dice el congresista Dávila, significa que han pasado, antes se han presentado a la evaluación, si no, no podrían ser contratados. Lo que pasa es que no aprobaron los requisitos mínimos para esa evaluación. Entonces son contratados en orden de mérito, pero tienen que demostrar las competencias que la prueba y la evaluación exige, porque queremos los mejores profesores trabajando para el Estado. Y lo que ustedes dicen que es que el eliminar el requisito de la evaluación, como propone la ley esta del Congreso, lo que va a hacer es bajar los estándares. Claro. ¿Y qué dice sobre eso, Pasión? Mira, hay que ser puntual. Para mí, la evaluación es importante. Yo di mi evaluación, por eso estoy en una 3ª escala, por si acaso. Soy docente rural, director incluso. En ese sentido... O sea, usted, Pasión, sí pasó por la evaluación, claro, y la aprobó. Claro, por eso digo, pues, con franqueza, conozco de cerca. En las UGELs, en las direcciones donde se pasa la segunda etapa de la evaluación, ahí está la corrupción. El que tiene dinero aprueba. Eso es llevar a cabo una evaluación transparente. Y el año pasado, ¿qué ha pasado? No se filtraron las pruebas, las respuestas, no se anularon. Entonces, ¿sobre qué estamos? ¿Quién garantiza que efectivamente ese profesional ha tenido todas las condiciones y ha aprobado y ahora va a mejorar la educación? Para nada, no lo apruebo en nada. Por eso los maestros que hoy están sufriendo tantos años en quererse nombrar, por lo menos tener una estabilidad psicológica para que formalizan su familia, todos los días dando pena en la cola para que puedan ser contratados. No es justo. ¿En qué país estamos? Por eso es esta ley, por única vez, en una plaza presupuestada, de forma excepcional, dice clarito la ley. ¿Y cuántos maestros van a verse beneficiados con esta medida? En esto no sabemos con exactitud, porque ahorita se viene dando el segundo etapa, ¿no?, de la evaluación para ser nombrados a quienes aprobaron el año pasado en la evaluación POM. Con exactitud no podemos decir. Será un promedio 50, 60 mil, ¿no?, para que puedan ellos ser considerados en alcance en este proyecto. Y le digo con claridad, esta etapa que se viene desarrollando, ¿no?, en la evaluación que ha convocado el Minedo, no tiene ninguna relación con esta ley y no quisiéramos confundir. Terminado ese proceso, recién tiene su desarrollo esta ley, la 1587. Claro, pero si tienes una ley que se aprueba y el Ejecutivo no la observa, donde dice que no necesitas más requisitos que tu título y 3 años, entonces ¿para qué vas a ir a la evaluación? Por eso no, que si todos han estado en la evaluación, por eso están contratados, pues. Han pasado en la evaluación, por eso están contratados. No la han aprobado. Claro, obviamente, pues hay una valla que, por muchas razones, muchos que aprobaron en la segunda etapa no aprobaron, porque en esa segunda etapa está la corrupción. Exitosa. Pues. Yo eso sí lo denuncio así. ¿Y sobre esto qué dice, María Amélia? Bueno, primero, para los que nos escuchan, creo que es importante saber que el año pasado se incrementaron las plazas, porque uno de los problemas de no poder acceder a las plazas y que un gran número de profesores, como dice el congresista, se quedan en calidad de contratados y no de nombrados, es que el número de plazas que se ponía en concurso era un número de plazas limitado. Ahora, este concurso está poniendo en concurso 86.000 plazas. Fíjese que han pasado ya, como dice muy bien el congresista Dávila, la PUN, la Prueba Única Nacional, y de los 300.000 que se presentaron, solo han pasado la PUN un poco más de 100.000. Esto, y fíjese que la prueba fue una prueba no idéntica a las de los 4 procesos anteriores. El ministro anterior
lo que hizo fue aprobar que lo que se solía evaluar de comprensión lectora y de conocimiento matemático no contara en la evaluación final. O sea, se evaluaba, pero el puntaje no contaba para la selección de los profesores. O sea, con eso ya habíamos dado, digamos, un paso de facilitar el ingreso cuando son habilidades y competencias que un maestro definitivamente tiene que tener. Entonces, ahora tenemos 86.000 plazas. Veamos cuántos, si se cubren las 86.000, lo que va a ocurrir es que el porcentaje de contratados va a bajar significativamente porque va a subir el de nombrados, ¿no es cierto? Lo que no podemos proponer para solucionar el problema de este alto número de contratados es eliminar la evaluación. Y eliminar la evaluación en sus dos etapas, tanto en el conocimiento como en el desempeño. En el desempeño hay un jurado, digamos, hay un comité de evaluación que incluye al director. Hay profesores que dicen que esa evaluación es subjetiva porque tienen problemas con el director, que hay subjetividades. La evaluación que se refiere al desempeño en el aula, ¿no es cierto? Y ahí es donde dice el profesor Pasión Dávila que hay corrupción, pero el problema es que si hay corrupción, entonces limpias de corrupción el proceso, pero no es que eso no significa que el proceso esté mal de por sí. Por eso, pues, no hay cultura de honestidad, de transparencia en el ser humano. Por eso todas las instituciones están llenas de corrupción. Eso se tiene que acabar, y eso viene de valores. Son personas, pero eso está generado. ¿Quién permite? ¿Quién permite? Yo, hace una semana atrás, ingresé al COAR a hacer una fiscalización inopinada. Obviamente aparentaba ser lo mejor, pero al final, ¿qué hemos encontrado? ¿Acaso ahora no está suspendido? Si eso está pasando en el COAR, ¿qué estará el resto de nuestras... En el COAR, ¿dónde, perdón? En el COAR de Lima. De Lima. Y que ni siquiera nadie lo hace, ni una cobertura. Pero ya está suspendido 4 días las clases en el COAR, por no reunir las condiciones básicas para el desarrollo educativo. Esas consecuencias pasan. ¿Y quién está administrando directamente? El Minedo. Entonces, ¿en qué país estamos? Estoy viendo en todas las áreas. Está nuestro país de lo peor. Supuestamente existen técnicos, no sé a qué se dedican. Queremos personas, funcionarios con sensibilidad humana que buscan la transparencia. Claro, pero Pasión, uno de las claves, de las herramientas claves para transformar una sociedad en todos los sentidos, incluyendo la ética y el concepto y el ejercicio de la ciudadanía, es la educación. Obvio. Ahí es donde se resuelven los problemas. Claro. Pero dime, mira, mi gran hermano Nicolás, ¿cuánto por ciento estamos destinando en el presupuesto para educación? ¿Cuánto? No llegamos ni al 3%. Imagínense. Y así vamos a nosotros desarrollar. Ahora, no hay un concurso decidido. María Amelia, pero, o sea, ¿qué tienes que decir sobre estos argumentos? Sí, el congresista está poniendo el tema de la corrupción en la agenda, que evidentemente la conocemos todos. Hay corrupción incluso en el Congreso, ¿no es cierto? O sea, estamos en un país que tiene que hacer una lucha contra la corrupción, pero aquí estamos hablando de otro tema. Eso tiene que tener una estrategia, efectivamente una estrategia en que sociedad y Estado se junten para luchar contra la corrupción. Pero acá lo que estamos hablando es de cómo seleccionamos a los mejores maestros para atender el sistema educativo público que recibe a estudiantes que tienen una serie de problemas y limitaciones socioeconómicas, vienen de hogares fracturados muchas veces o con niveles educativos con una educación básica no completa y que requieren de los mejores maestros justamente para poder superar esas limitaciones que vienen de la cuna, digamos, ¿no? Y esto es lo que ha estado tratando de hacer la carrera y lo ha hecho. Quizás efectivamente podemos discutir cómo mejoramos los instrumentos, cómo mejoramos la calidad de las etapas, cómo ponemos más vacantes todo eso es admisible en concurso, ¿no es cierto? Pero lo que no podemos admitir es que
cualquier persona, por más que tenga un título, que no sabemos de qué universidad, licenciado o no licenciada lo ha obtenido, tiene que ser de licenciada, con todos los problemas que tenemos con la calidad de la formación profesional y los problemas que tenemos que reconocer, tenemos en la formación docente inicial también, donde necesitamos que se impulse una reforma y que se invierta, como muy bien ha dicho el congresista, fuertemente en la formación inicial y en servicio de los profesores. Esas son las vías. O sea, revisemos de repente el proceso, pongamos inversión en la formación continua e inicial de los profesores. Claro, porque ese es el problema, pero Pasión, es decir, acá ha habido una controversia sobre y me acuerdo de los días de la huelga magisterial sobre la evaluación punitiva y no, pero en realidad, originalmente el concepto de la evaluación tenía por objeto determinar en qué estado se encontraban nuestros maestros, o sea, cuáles eran los déficits en su formación, qué cosa es lo que había que mejorar, en qué había que capacitarlos, dónde había que mejorar sus habilidades y sus capacidades para ejercer una función tan importante como los maestros. Y en el camino, Pasión, porque también hay que reconocerlo, detectas gente que no es pues la persona indicada para ejercer el magisterio. Eso también puede ocurrir. Nicolás, totalmente de acuerdo con la evaluación. Soy parte de la evaluación. En consecuencia, yo no dudo que los maestros que hoy van a ser nombrados con esta ley no tengan que tener deficiencias en la evaluación. Ellos pasaron la evaluación, están trabajando previa a la evaluación porque los contratados asumen esa responsabilidad de acuerdo a la escala sí, pero de orden María, tú dices que no pasaron la evaluación, pues no son contratados. La valla, muchos pasaron, si no se quedaron en la segunda etapa por el problema de la corrupción. El que tiene dinero, aprueba pues. Eso es lo que pasa. ¿Y quién lo dice? ¿Yo? Los maestros lo dicen, ellos lo dicen. Pero Pasión, si usted mismo dice que yo he aprobado la evaluación, entonces pagó Pasión Dávila para... Jamás en la vida yo pagué, por eso yo me siento orgulloso. Por eso, pero los maestros, yo no he tenido ni una acción positiva, que, con excepción de algunos que seguramente se respeta, no son en todas, ¿no? Pero sin embargo, en la gran mayoría es lo que pasa eso. Muchos maestros que yo conozco han ido a dar su evaluación en la segunda etapa. Conozco la capacidad que tenía, pero uno que ni siquiera tenía la capacidad le gana a ese maestro. Eso no es correcto, pues. No es correcto. Entonces, pero ¿qué dices sobre esto, María Amelia? Es decir, tú puedes enfrentar un proceso de evaluación donde hasta puede haber corrupción, tiene montones de defectos, ¿no es cierto? Y tienes dos caminos. O te traes abajo la evaluación o la haces bien, ¿no es cierto? Exactamente. Con la cantidad de plazas que debería tener porque nuestras brechas son muy grandes. Estamos hablando del tema de los maestros, pues no hemos, o sea, yo hablo 3 veces a la semana del déficit de infraestructura educativa. 154.000 millones de soles nos faltan. Y al nivel de inversión en infraestructura necesitamos 30 años para llegar donde deberíamos estar hoy. Entonces algo hay que hacer. Pero ese es uno de los problemas. Pero, primero creo que tenemos que saber que el comité que evalúa no solo incluye al director de la escuela, que a veces efectivamente tiene conflictos con el profesor que está postulando, ¿no? El profesor contratado que está postulando, sino que además tiene un representante del Ministerio de Educación, tiene profesores que están en las escalas más altas, es decir, hay varios que juzgan el momento en que el profesor hace su demostración. Pero lo otro que quisiera que se comprendiera, para poner un símil, digamos, de lo que se intenta y que no es la solución para resolver el problema que le preocupa al congresista, es, digamos, como si estuviéramos hablando del ingreso a la universidad. Entonces, muchos estudiantes, como sabemos, no ingresan a la primera vez, se presentan 2, 3, hasta 4 veces. Y es algo así que, como, digamos, que un estudiante universitario dijera, como he postulado 4 veces, he ganado el derecho a ingresar a la universidad, porque lo he intentado 4 veces. Lo intentaste 4 veces, pero no demostraste las capacidades que la universidad requiere para que ingreses a la educación superior. Lo mismo, esto es un símil un poco simple, pero creo que puede ayudar a entender lo que estamos proponiendo. Yo parto de una evaluación así, simple y concreta. Mi papá, así toda la vida autoridad, tenía 5º de primaria. ¿Pero qué me decía? Al año tenía 2 evaluaciones, una en julio y otra en noviembre. ¿Y cómo era la evaluación?
estaban los jurados, estaban los estudiantes. El jurado, por así, en forma sorpresiva, a cualquiera de los niños le decía, a ver niño, ¿qué aprendiste? Demuéstrame. Y ese niño demostraba excelentemente, buen profesor. Si ese niño no demostraba, mal profesor, pues. Así se evaluaba. Pero ahora, ¿qué evaluamos? ¿A quién responde? Por eso está nuestra educación. Y les digo con claridad, ¿por qué está nuestra educación así? Porque a este sistema corrupto, a los que manejan al país, no le interesa la educación. Un país ignorante, fácil de dominar. Ya, ¿no? pero Pasión, pero Perú Libre, que es el partido al que usted pertenece, ha gobernado. No, pero desde ¿qué cuánto ha julio gobernado? Este sistema está enredado de toda corrupción. ¿Quiénes están en los ministerios, Nicolás? Gente que está acostumbrada a hacer la gran corrupción. Salen. Claro, pero Pasión. Pero el problema de decir que digamos que el sistema de la evaluación está corrupto porque se paga y si no tienes plata no paga, eso quiere decir que eso es un agravio a los profesores que han pasado la evaluación por sus propios méritos. El año pasado se ha demostrado fue por qué se han filtrado las respuestas. ¿Cómo? Eso debe ser lo más sagrado. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se ha anulado? Pruebas contundentes, acá no hay vueltas que dar. Acá todos tenemos que tomar conciencia y direccionar la educación. Lo que pasa es que el congresista está diciendo que lo que no vale para los que ingresaron, porque la prueba es corrupta, ha ocurrido los problemas de seguridad que efectivamente ocurrieron el año pasado, pero sí es válida. Esa prueba que no es válida para los que no fueron nombrados, pero sí es válida para los contratados que no lograron ingresar. Entonces estamos como cambiando las reglas de juego y eso es lo que no queremos. Todos tienen que ser sometidos a las mismas reglas de juego. No podemos hacer diferenciaciones, no podemos dar ventajas, digamos, a profesores, sino que tienen que cumplir exactamente con los mismos requisitos que ha cumplido cualquier profesor que ha ingresado a la carrera. Creo que lo principal aquí es, la carrera no está hecha con el principal objetivo de dar estabilidad a los maestros, sino de dar mejor calidad a la educación. Una vez que el maestro muestra calidad, logra estabilidad, porque necesitamos equipos docentes estables. La educación no es un proceso que se resuelve y el aprendizaje se resuelve de la noche a la mañana. Necesitamos equipos docentes que estén constituidos y permanezcan durante un cierto tiempo unidos para mejorar los aprendizajes. Entonces, digamos, hacemos críticas a la evaluación y luego decimos, pero que esa evaluación sí sea legítima para aquellos que han sido contratados y que ingresen sin las reglas de juego con las que ingresaron los demás. Eso es lo que yo creo que no podemos hacer porque seguimos buscando. Y lo último que quería decir, Nicolás y congresista, si me permite, es que esta carrera y otras políticas que se aplicaron en los últimos años, necesitamos recordar que ha habido una mejora en los aprendizajes. No la mejora a la que aspiramos, pero ha habido una mejora en los aprendizajes, de los aprendizajes que son medidos, ¿no? Que como sabemos son la comprensión lectora y la matemática. Ha habido un incremento progresivo de los resultados de aprendizaje hasta la última evaluación, que fue la del 2000 censal, que fue la de 2019. Y no solo eso, sino que la evaluación latinoamericana que hace la UNESCO ha superprobado con evidencias que el Perú es el país que más avanzó de donde estábamos bien abajo, el que más avanzó y que está sobre el promedio de resultados de aprendizaje de otros países de América Latina. Tenemos que ir ya terminando. Ahí quiero ser puntual, Nicolás, por favor. Mira, los que pasaron, mira, se dice 48, 50%, casi mitad, nombrados y contratados. Sí. Entonces, ¿quiénes coberturan los 48% de contratados? ¿Quiénes? Los que aprobaron y los que no aprobaron, de repente se vayan. Pues es gracias al trabajo de todos. Entonces, ¿de qué estamos dudando? ¿Que se va a lograr en forma excepcional? ¿Acaso lo estamos diciendo que va a ser toda la vida? Para garantizar su estabilidad laboral. Porque esos maestros responden en el aula. Claro, el problema es que estamos discutiendo como de dos temas distintos. Tenemos que terminar por ello. Yo solo quiero llamar la atención
sobre algunas cosas que creo que son claras, ¿no? Necesitamos una gran inyección de recursos y de atención y de prioridad a la educación. Y eso supone, en el caso de la evaluación, extender lo más posible la cantidad de plazas para los nombramientos, pero hay otro factor que es bien importante, que es determinar a partir de la evaluación qué es lo que nos está fallando entre los maestros para elevar su nivel. Claro. O sea, la evaluación no tiene que servir solamente para saber si estás en el nivel que deberías estar o no, sino qué tenemos que hacer para que estés en el nivel. Hay que cambiar entre evaluación y evaluación. Una evaluación transparente, pues, Nicolás. A mí me da pena, mira, en Oxapampa, en Puerto Bermúdez, un aula en el Interperie, con 50, 60 niños, un solo maestro. Así estamos. Pero eso es lo que hay que corregir. Entonces, pues, sí, terminamos, María Mela, por favor, 30 segundos. Destacar justo lo que acabas de decir, Nicolás, que los resultados de evaluación tienen que servir para alimentar tanto a la formación en servicio como la formación inicial, porque nos dan información valiosísima sobre las debilidades y también sobre las fortalezas, pero para trabajar sobre las debilidades. Sobre las debilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Hasta Congreso.